11:40, continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales. Pues este domingo se llevaron a cabo elecciones locales en Buenos Aires, pues esto provocó lo que veíamos en estas elecciones locales, una derrota para el gobierno de Javier Milei. Por eso lo vamos a analizar con Tobías Belgrano, analista y consultor político. Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo andan? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Gracias, Tobías. Bueno, por supuesto, revisar contigo qué influyó en lo que fue esta derrota de estas elecciones locales en el gobierno de Javier Milei. ¿Qué sucedió? Ya se esperaba quizás alguna derrota, pero quizás no al nivel que fue. Bueno, yo creo que el gobierno subestimó muchos factores que son inherentes a la provincia de Buenos Aires. Para empezar, el peronismo ya antes de esta elección, o sea, es decir, en las elecciones donde Javier Milei es electo presidente, el peronismo tenía 84 intendencias y municipios. Y hay un factor que es bastante relevante en la provincia de Buenos Aires, y eso, por ejemplo, tuvo que ver con que Massa ganara la primera vuelta en el 2023, que es que los intendentes movilizan mucho al electorado de la provincia de Buenos Aires en años electorales porque quieren renovar sus consejos deliberantes. Es decir, hay un interés político, geográfico, por parte de los intendentes por renovar sus consejos deliberantes en su favor. Me parece que el gobierno en el sentido político subestimó la elección pensando que la fuerza sola de Javier Milei iba a alcanzar para arrasar en la provincia de Buenos Aires, como sucedió en la capital, aunque también fue un triunfo por 2 puntos, pero para ganar en la capital, simplemente con que el presidente le pusiera el cuerpo a la elección, y con eso al parecer no alcanzó. Y después en el sentido económico, yo creo que hubo también una subestimación de los efectos negativos de las medidas en el conurbano bonaerense, que no deja de ser el 40% de, del electorado nacional. Es decir, me parece, hay una subestimación doble. Y por último, la subestimación, si se quiere, ideológica. Es decir, el gobierno estaba muy confiado en que podía llegar a perder por poco o incluso a ganar. De hecho, hubo encuestadores que decían que podía llegar a ganar. Días antes de la elección había una encuestadora que decía que el gobierno incluso iba a ganar por 5 puntos. Y, y me parece que expusieron al presidente a hacer la cara de la derrota, y creo que eso va a afectar al gobierno en general. Incluso también hubo una nacionalización de esta elección, porque no nos olvidemos que es una elección provincial para legisladores provinciales. Entonces me parece que se sobredimensionó el peso de esta elección, y ahora el gobierno está pagando el precio a nivel economía y a nivel confianza de inversores. Y por último, también respecto al factor político. Creo que haber metido a Cristina, o sea, que la justicia haya avanzado en meter a Cristina Kirchner presa cuando ella anunció que iba a ser candidata, me parece que fue un error, porque el gobierno se perdió la oportunidad de triunfar por sobre Cristina, lo que le hubiese generado un gran apoyo por parte de los inversionistas, pensando que era el fin del kirchnerismo, porque el libertarianismo había ganado. Y con lo que se enfrentó el presidente Milei fue con un peronismo unido que lo arrasó en la provincia de Buenos Aires. Sí, Tobias, me parece que mencionas dos puntos claves que ha sido también la parte económica, así como el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que por supuesto sigue moviendo votos en Argentina, pero también hasta qué punto se ve involucrado lo que fueron estas elecciones en estas polémicas más recientes, quizás por ejemplo la de el escándalo de los audios de Karina Milei. Sí, tal cual. De hecho, me faltó mencionar incluso ese detalle. Es decir, hay un montón de factores en esta Sí. elección. Pero sí, la causa de los audios también sirvió. Es decir, todo esto previo que te decía, además se le suma la desmovilización o sea, la desmovilización de la Libertad Avanza. Es decir, el escándalo de los audios rompió un contrato electoral que tenía la Libertad Avanza con sus electores, que era la transparencia y ser el cambio y no comportarse como la casta. Y esto, como veníamos diciendo las semanas anteriores cuando salieron los audios españoles, rompe el contrato electoral de Javier Milei, visto como un outsider o como una antipolítica o como algo nuevo de la política argentina de manera interna. Cuando fue lo de Libra fue internacionalmente, ahora estamos hablando de una ruptura en el orden interno de esta percepción de Javier Milei como un outsider de la política y alguien que era distinto. Al final se termina comportando como el resto de los políticos. Ahora, el triunfo peronista lo capitalizó Axel Kicillof, pero quisiera que pudieras contarnos un poco más sobre esta personalidad y entendiendo además cómo podrán prepararse a partir de ahora tanto este partido como el de Milei de cara
a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Bueno, yo creo que hay un factor muy importante que es el económico. El dólar subió un 5% del del viernes a hoy, y eso tiene efectos en la inflación y en los precios de los supermercados, que son los que más afectan a los votantes. Creo que si la economía se deteriora mucho de acá a octubre, esta tendencia puede seguir. La diferencia, como te decía al principio, es que en octubre los intendentes del conurbano no van a renovar sus legislaturas. Y si los intendentes del conurbano no renuevan sus legislaturas, el resultado posiblemente pueda ser mucho más parejo de lo que fue esta elección. Me parece que esta elección tiene mucho que ver el componente local y tienen mucho que ver los intendentes del conurbano. Es decir, si la economía no acompaña, es probable que este resultado no se repita exactamente igual, pero sí se repita un triunfo por parte de la oposición. O si la economía no se deteriora tanto y el gobierno logra encontrarle agujero al mate, como decimos acá, de acá a octubre, es posible que haya un resultado mucho más parejo a nivel nacional. Ahora, Tobías, ¿cómo se traduce esto en lo que resta del mandato de Javier Milei y entendiendo sobre todo esa parte económica que ya tú mencionas? Bueno, y acá todavía no tenemos la noticia definitiva, pero hay muchos rumores que están circulando respecto a cambios o no en el gabinete. La noticia hasta el momento es que se abrió una mesa política, lo cual muchos están criticando al gobierno porque le remite a momentos de la gestión de Alberto Fernández, donde no se tomaban decisiones o se posponían las decisiones. Es decir, no hay una decisión tomada por ir hacia un lugar o no, es decir, no se cambiaron los jugadores que perdieron la elección, que fue el armador Sebastián Pareja, que están preocupados que si lo echan de la gestión libertaria se lleve a sus legisladores que acaban de ganar en la provincia de Buenos Aires y le saque poder a la Libertad Avanza. No se están cambiando a los Menem porque Karina Milei, la hermana del presidente, los considera necesarios para su espacio en la Secretaría General de la Presidencia. Es decir, se está manteniendo todo como está, por lo menos por ahora, y eso creo que puede ser nocivo para el gobierno, porque si no muestra cambios, si no muestra acuse de recibo del batacazo electoral del peronismo, creo que eso lo va a perjudicar más que lo va a beneficiar. Sí, habría que ver, por supuesto, los resultados que se van a arrojar a partir del 26 de octubre. Hay dos cosas que me llaman la atención, Tobías. Por un lado, quizás la reacción del gobierno o los partidarios de Milei tuvieron un tono quizás un poco elevado o como quizás muy sorprendidos a pesar de que ya se esperaba quizás una derrota. Bueno, sí, se esperaba una derrota, pero no una derrota por estos números. Y creo que la militancia digital, sobre todo, está muy enojada con los armadores de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Y esto está en el marco de una interna de poder dentro del gobierno libertario, que por un lado están Santiago Caputo, el asesor de comunicación del presidente Javier Milei, que es el que maneja todo lo que es la militancia digital libertaria, que es la que criticó fuertemente a Sebastián Pareja y a los Menem como los responsables de la derrota, y los Menem, por otro lado, que están buscando resistir y mantenerse en el gobierno a pesar de sus recientes escándalos de corrupción. Ahora, Tobías, también hemos visto cómo se registraron varios hechos de violencia en lo que fueron diferentes actos de campaña. Sí, yo creo que ahí hubo mucho, yo creo que ahí, como volviendo al principio, creo que hubo mucha subestimación del estado anímico de la gente de la provincia de Buenos Aires. Es decir, en algunos sectores hay mucha bronca. Hay que tener en cuenta que la provincia de Buenos Aires es un cordón industrial que depende mucho de la protección del Estado para funcionar. Es decir, si no funciona la protección del Estado frente a la avalancha importadora, las empresas se empiezan a cerrar y se empieza a despedir personal. Y eso empieza a generar síntomas más fuertes de la recesión. Y me parece que se subestimó mucho ese enojo y el impacto de esas políticas en el conurbano bonaerense, porque empieza a faltar empleo y empieza a faltar capacidad de compra entre los salarios de la mayoría de la gente del conurbano. Y eso genera mucha bronca y creo que se subestimó mucho esa bronca, sumado además a lo que termina, a la gota que rebalsa el vaso, que son los audios de Españolo en la causa de discapacidad. Y también todavía entiendo que la oposición se unió para estas legislativas locales en este caso. Podríamos ver, por supuesto, algo muy parecido para el 26 de octubre y además a nivel político, ¿cómo se ve esto en el que, por supuesto, fue una buena decisión, entendiéndolo, cómo se gestó de esta manera este triunfo?
Bueno, yo creo que ahí la discusión entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, que fueron los que discutieron si se desdoblaba la elección o no, o sea que nosotros en general en Argentina tenemos las elecciones todas al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, y en este caso se decidió desdoblarla y que fuera en una fecha distinta. En la ciudad fue un fracaso para el gobierno de Jorge Macri, que salió tercero, y en el caso de la provincia fue un éxito para Axel Kicillof. Lo que estaba discutiendo Cristina Fernández de Kirchner es si el esfuerzo y la movilización de los intendentes tenía que utilizarse para una movilización nacional del voto, es decir, para meter más diputados y senadores en el Congreso, y creo que es un poco lo que vamos a ver, qué es lo que pasa a fin de año, porque si este resultado no se repite a fin de año y eso genera que haya menos diputados y senadores de peronismo en el Congreso, creo que eso puede tener, o sea, digo, puede ser un argumento en favor del sector más kirchnerista que representa Cristina Fernández del Kirchner, dentro de la interna del peronismo, para decirle a Axel Kicillof, sí, desdoblamos, vos ganaste, pero perdimos a nivel nacional. Muchísimas gracias, Tobías, por acompañarnos hoy. Bueno, muy pendientes a estas elecciones del 26 de octubre. No, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Tobías Belgrano, analista y consultor político desde Argentina. Ya regresamos con más de noticias Globovisiones Internacionales, 11:51 minutos, @internacionales_GB.